Hola, un gusto saludarlos nuevamente y bienvenidos a este primer apunte desde River. Este es el primero de una serie de videos a los que voy a llamar de esa forma, apuntes desde River. Eh, la idea es retomar el espacio de apuntes astrológicos que comencé hace 4 años, en enero del 2014 y que continué hasta agosto del año pasado. Entre enero del 2014 y agosto del 2017 grabé 60 apuntes que pueden encontrar en esta lista de reproducción en el canal. Si van al canal de YouTube van a encontrar esta lista que se llama Apuntes Astrológicos. En esta lista fui colgando, como les digo, esos 60 apuntes entre el 2014 y el 2017. Y la idea de estos apuntes, aunque algunas veces me desvíe un poco de esa idea central, era simplemente compartir con ustedes temas que me llamaban la atención, con los que me iba tropezando y que adquieren otros niveles de lectura cuando se les observa a través de las herramientas astrológicas, a través de esa lente privilegiada para entender el significado oculto de aquello que nos rodea, que es la astrología. Y en ese sentido comenté películas y comenté personajes y comenté hechos históricos. También en algunas ocasiones abordé temas de astrología mundial. En algunas ocasiones compartí sobre ciertas técnicas astrológicas, tratando de hacer divulgación sobre algunas técnicas astrológicas, pero fundamentalmente la idea era tomar esos casos de estudio que me llamaban la atención y abordarlos a través de las herramientas astrológicas, como decía hace un momento. Bien, quiero retomar ese hilo, pero lo quiero enmarcar ahora dentro del contexto del otro proyecto que vengo desarrollando, que es la comunidad en River. Esta comunidad en River, a la que ya los he invitado en otras ocasiones. Tenemos hasta ahora 180 personas dentro de esa comunidad, y entonces este es un proyecto que quiero alimentar porque es el núcleo de lo que espero sea una escuela. Estoy tratando de formar una escuela en esta comunidad de River. Comunidad que en sí misma es de acceso libre, no hay que pagar nada para unirse a la comunidad. Eventualmente, a través de la comunidad, doy cursos que sí son de pago, pero hay muchísimas actividades que realizo aquí gratuitas, charlas, contesto preguntas que me plantean los participantes de la comunidad, grabo pequeños videos contestando esas preguntas o, como decía, hago charlas que también publico, que también quedan en video en la comunidad. Esos videos que preparo para la comunidad de River no están accesibles de forma abierta, de forma pública en YouTube. Y hay una buena razón para eso. Primero, se trata, por ejemplo, en el caso de las charlas, de materiales pensados para un público que ya está en sintonía con una forma de aproximarse a la astrología, que es la que yo manejo, y que doy por sentado que quien se ha unido a la comunidad conoce esa forma de aproximarse a la astrología y siente que puede estar en sintonía con esa aproximación. No así cuando publico algo en el canal de YouTube que es para público en general y no tiene por qué ser una persona que esté en sintonía, que sienta afinidad con la forma en la que yo abordo el tema. Eso por el lado de las charlas. Y por el lado de los videos cortos que preparo para contestar preguntas, bueno, precisamente son videos que tienen sentido dentro del contexto de la comunidad de River, en función de esa pregunta puntual que me plantearon. Entonces no tiene sentido llenar el canal de YouTube con una serie de videos
simplemente sería confuso, ¿no? Ese es el punto. Eh, Esos materiales son accesibles. Cualquier persona que se una a la comunidad tiene acceso a los enlaces que permiten ver los videos. Los videos están ocultos en YouTube, lo cual significa que cualquiera puede verlos siempre y cuando tenga el enlace del video. No son videos privados, son videos ocultos. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un material de difusión, un material abierto, pero enmarcado de esa forma que les estoy comentando, precisamente para sacarle más provecho a la información. Bien, pero esto mismo ha hecho que, a pesar de que he estado subiendo muchos videos a YouTube, diera la impresión de que tengo el canal abandonado, porque publico muy pocos materiales para todo público, muy pocos materiales abiertos. El último material que grabé en ese sentido fue, fue este de hace un mes. Aquí hay uno de hace 3 semanas, pero este era simplemente una invitación al curso de sinastería que estoy dando, entonces no cuenta. Bueno, aunque en esta invitación del curso de sinastería sí había algo de material divulgativo, por lo menos aparte de invitarlos al curso, también les hablaba un poquito el origen de la técnica, de la etimología de la palabra, en fin, ¿no? Digamos que podríamos decir que también fue hasta cierto punto divulgativo, pero el último video realmente de astrología divulgativa fue este que preparé sobre qué es y para qué sirve la carta del cero de Aries, y es de hace un mes. Entonces, dándole vueltas a la forma de tratar de alimentar más el canal de YouTube en términos de publicaciones abiertas, de publicaciones que aparezcan en el canal y que la gente vea que que hay movimiento en el canal, que sigo aportando materiales nuevos, aparte de los ya más de 600 videos que hay en ese canal, ¿no? Digamos que desde que tengo el canal he publicado una buena cantidad de materiales, y mucha gente puede navegar por el canal e ir encontrando diferentes temas que le puedan resultar de interés. Pero lo cierto es que para quienes están esperando novedades en el canal, es cierto que el movimiento es muy poco. Entonces, ¿cómo puedo hacer para seguir dedicando energía al proyecto de River y no abandonar el proyecto del canal de YouTube, que también me interesa? Por cierto, aprovecho de una vez para agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal. Ya llevamos 1991 suscriptores, o sea, casi hemos llegado a los 2000 suscriptores, y eso me parece notable. Nunca esperé esa cantidad de suscriptores, porque realmente el tipo de divulgación astrológica que hago, o sea, requiere precisamente un cierto background de la persona. Digamos que es un canal especializado. Este es un canal de divulgación astrológica, pero especializado, donde se requiere cierto background de conocimiento astrológico, o por lo menos el deseo de aprender, el deseo de explorar, la disposición de colocar energía, de invertir tiempo para ir comprendiendo temas que no son triviales, que requieren eso, atención, cierto nivel de compromiso con el tema, ¿no? Bien, entonces lo cierto es que no es un canal especialmente popular, no es un canal donde yo estoy publicando pronósticos para los diferentes signos, o cómo es el amor dependiendo de los distintos signos. No, aquí estamos hablando de casos de estudio que siempre utilizan el conjunto completo de herramientas astrológicas que nos proporciona una carta natal, los distintos indicadores, en fin, ¿no? Digamos que requiere, como digo, cierto conocimiento y cierto compromiso con el tema.
Entonces, llegar a 2000 suscriptores no es poca cosa para un canal con esa característica. No es, por supuesto, ni remotamente un número comparable a lo que son canales propiamente populares dentro de YouTube, pero como les digo, nunca fue mi intención hacer un canal popular en ese sentido de apuntar a una divulgación masiva de temas astrológicos, sino más bien una aproximación vertical para aquellas personas que comparten esta pasión conmigo. Bien, bueno, lo cierto es que esto no sé, me estimula, agradezco enormemente, como digo, estas suscripciones. Sé que hay personas que están viendo estos materiales y que esperan que haya novedades en el canal. Entonces, precisamente pensando en ese número de personas que están en YouTube y que no necesariamente están en River, bueno, empezar a retomar de forma más regular estos apuntes astrológicos, pero que ahora van a ser apuntes desde River. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la variante? ¿Qué está cambiando al decir que son apuntes desde River en lugar de los apuntes astrológicos habituales? Bueno, cuando yo hacía un apunte, con mucha frecuencia lo dividía en partes, es decir, abordaba un tema y entonces después empezaba a darle vueltas al mismo tema, a profundizar en el mismo tema, a regresar sobre el mismo tema. Y precisamente por eso de los apuntes astrológicos surgieron series como por ejemplo la de Reyes y Astrólogos, que era una revisión de temas históricos de la astrología, que comenzó siendo un primer apunte y entonces vino una parte 2, una parte 3, una parte 4 y al final terminó siendo una serie completa que tuve que independizar de los apuntes astrológicos. Bueno, esa es mi tendencia. Mi tendencia es regresar una y otra vez sobre un mismo tema, buscando cada vez una arista nueva o tratando de amplificar algún punto que me haya llamado la atención, y creo que uno puede aprender mucho de esa forma. Uno puede aprender mucho colocando la lupa o incluso el microscopio sobre un mismo tema, tratando de llegar hasta lo más profundo de ese tema particular. Bueno, pero ¿qué ocurre? Eso puede resultar muy cansón si la persona o las personas que están en el canal no se sienten atrapadas con el tema. Si no se sienten atrapadas con el tema, entonces, bueno, resulta más bien hasta fastidioso, ¿no? A otro material más sobre este mismo tema. ¿Hasta cuándo va a seguir Eduardo hablando de esto mismo? Bueno, una solución es precisamente hacer esto de los apuntes desde River. En el apunte desde River planteo un tema y ese primer video en el que planteo el tema lo comparto de manera abierta, de manera pública. Está en el canal y lo concibo como un material cerrado en sí mismo, un material que tiene un comienzo y un final. Pero ese mismo material lo voy a compartir en River, en el foro apropiado. Voy a crear un foro para estos apuntes desde River y en ese foro hago una publicación donde está ese primer apunte, y en esa misma publicación iré agregando todas esas otras capas, esos otros estudios, esas otras investigaciones, esos materiales adicionales que vayan profundizando sobre ese tema, de tal manera que quienes quieran acompañarme en esa indagación más profunda sobre el tema me pueden seguir allí en River, y no sobrecargo el canal. Y en el canal, cuando publique otro material, será eso, un material nuevo sobre un tema diferente, y volveré a hacer lo mismo. Ese material nuevo sobre un tema diferente lo enmarco acá en la comunidad de River, hago una publicación y a partir de allí se va generando otra vez ese mismo proceso de ampliar el tema, de generar discusión sobre el tema, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de estos apuntes desde River.
generar materiales divulgativos para todo público que cuelgue de manera abierta aquí en el canal de YouTube, pero con la idea de que sean la semilla para publicaciones más verticales, más orientadas a quienes estén en sintonía con ese tema que realice aquí en la comunidad de River. Creo que es un buen compromiso, creo que es una buena manera de integrar los dos proyectos, de integrar YouTube con su carácter estrictamente público, abierto, con River, que tiene esa intención, como les comentaba antes, de ser más una escuela o por lo menos un proyecto que se encamine hacia ese concepto de escuela. Bueno, entonces ya esa es la idea de estos apuntes desde River. Simplemente quería explicárselo antes de entrar en materia, antes de abordar el primer apunte, que es este que viene a continuación. A principios de esta semana, en ProDaVinci, un portal venezolano de noticias que, dicho sea de paso, es una fuente muy buena de información para quienes quieran eh, revisar análisis sobre lo que está ocurriendo en el país, hechos con seriedad desde la perspectiva económica, política, en fin, ¿no? Digamos que ProDaVinci en este momento es un referente dentro de Venezuela, pero es un portal que complementa esas informaciones nacionales con noticias, historias que circulan en internet y ya no ligadas estrictamente a Venezuela y que bueno, comparte información interesante en general. Y dentro de ese rubro fue que me tropecé, como decía, con este titular que dice: la triste historia del hombre que descifró una ecuación para el altruismo. Definitivamente me resultó muy intrigante. Leí la correspondiente historia, que originalmente fue publicada en inglés y fue traducida para ProDaVinci. Eh, y a través de esa historia llegué a este personaje, a George Robert Price. Y realmente me provocó de inmediato abordar al personaje desde el punto de vista astrológico. Dentro de un momento les cuento quién fue y cómo fue eso de la ecuación para el altruismo y en qué consistió esa triste historia de su vida. Pero primero les aclaro que lamentablemente no hay hora de nacimiento del personaje. Y cuando no tenemos hora de nacimiento, tenemos dos opciones. Bueno, tenemos tres, ¿no? La primera opción sería pasar de largo, ¿no? Y simplemente decir que si no tengo la hora de nacimiento del personaje, no puedo realizar un verdadero análisis astrológico y por lo tanto eso, paso de largo, no le dedico tiempo, energía a intentar analizar un personaje del cual nunca tendré una imagen completa. Por supuesto que esa es una posibilidad válida, abstenernos de comentar nada cuando desconocemos la hora de nacimiento de una persona. Pero resulta que en realidad buena parte de la información astrológica está cifrada en las posiciones planetarias del día y a pesar de que según van cambiando esas posiciones a lo largo del día con relación a ese otro marco de referencia que son las casas, esas energías del momento se van a ir expresando de forma diferente. Lo cierto es que sí hay elementos, digamos, estructurales básicos que uno puede abordar teniendo únicamente que la fecha de nacimiento de una persona. Pero allí, como decía, hay dos alternativas, ¿no? Una vez que decidimos que vamos a hacer un análisis astrológico, tenemos dos posibilidades.
Una posibilidad es utilizar alguna de las técnicas que supuestamente, que teóricamente nos estarían dando información de una persona nacida ese día, aunque desconozcamos la hora. Básicamente estamos hablando, vamos a, vamos a abrir una instancia nueva del programa. Ahí tengo ya un par de instancias abiertas con unas cartas que no quiero cambiar, pero supongamos que no, que hay una carta X, unos datos de nacimiento X de una persona. Vamos a poner cualquier dato, nada más que por poner un punto de partida. Vamos a suponer que yo sé que esa persona nació en 1789. No, nació el 17 de marzo de 1789 y no tengo su hora de nacimiento. Entonces, como digo, una primera alternativa para abordar el análisis sería decir, bueno, voy a calcular su carta de nacimiento, la voy a calcular para el momento, para el momento en el que el Sol está en conjunción con el ascendente, es decir, justo para el momento de la salida del Sol, ese momento en el que el Sol está en conjunción con el ascendente. Vamos a moverlo aquí. Eh, ajá, el Sol aquí está en el grado 27 de Piscis, minuto 18. Entonces lo que hago es que voy retrocediendo la hora hasta llegar allí, ¿no? Podemos lograr una mayor precisión a nivel de segundos. Vamos a movernos hacia atrás. Se fijan, ¿no? Estoy observando el ascendente aquí y estoy buscando que tenga la misma posición que el Sol. Entonces, perdón, aquí me adelanté. Vamos a seguir. Ajá, aquí lo tengo que llevar hasta el minuto 18. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí llegamos. Ahí está. A esta hora, a las 6:09 con 13 segundos, yo puedo asegurar que el Sol se encontraba en conjunción con el ascendente. Por supuesto, en este caso, esta fecha ficticia la estamos calculando para cualquier lugar, en este caso Caracas. Entonces, una persona que hubiese nacido en Caracas el 17 de marzo de 1789, podríamos levantar la carta para las 6:09 y 13 segundos y el Sol estaría en conjunción con el ascendente y podemos pasar a interpretar esta carta como si fuese la carta de nacimiento de la persona. Eso es algo que he visto hacer con mucha frecuencia. Hay muchos artículos en internet que se basan en esta aproximación. No sé de dónde nació esta técnica, no sé cuál es la justificación que se le da. Bueno, por supuesto que intuitivamente se nos puede ocurrir que ese momento en el que el Sol toca el ascendente sería como una especie de nacimiento, ¿no? En este caso, el nacimiento del día y simbólicamente uno podría estar extendiendo ese significado del nacimiento del día o del nacimiento de un ciclo al nacimiento de todo aquello que comenzó en ese periodo, ¿no? En ese ciclo. Entonces, algo así como que referir al inicio del ciclo todo lo que ocurra dentro del ciclo. Pero evidentemente eso estaría significando que todas aquellas personas que nacieron ese día en Caracas responderían a las mismas pautas, incluyendo la distribución por casas. Porque aquí lo interesante y también quizás lo alarmante
de este tipo de técnicas es que pretenderíamos afirmar o conocer cuál es la relación de esa persona con las distintas áreas de la vida representadas por las casas, que es la gran incógnita cuando no tenemos una hora de nacimiento. Bien, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es calcular la carta para el momento en el que el signo de Aries asciende, ¿verdad? Tenemos la entrada del ascendente en el primer en el primer grado en el primer grado de Aries. Vamos a avanzar. Ajá, ahí estamos. Ok, ahí llegamos, ¿verdad? Ahí llegamos. Un momentito. Ah, perdón, estoy moviéndome. Ajá, ahí estamos. Este es. Entonces, en este caso sería calcularla para las 6 y 18 con 19 segundos y sería el momento en el cual el ascendente coincide con el grado cero de Aries. De nuevo, otra vez, en este caso, bueno, en este ejemplo que puse, como el Sol estaba muy al final de Piscis, prácticamente no hay diferencia. Pero si utilizáramos un ejemplo distinto, vamos a irnos a otro mes. Vamos a poner esto mismo en septiembre, ¿ok? Ajá. Lo ponemos allí en otro mes y entonces aquí sí notaríamos diferencia. Una sería, no lo voy a hacer tan exacto como antes, simplemente allí aproximadamente, ¿no? El Sol en conjunción con el ascendente nos daría esta distribución de planetas por casas. En cambio, la carta para el, el grado cero de Aries, ¿verdad? Para colocarnos en el grado cero de Aries, nos estaría dando esta esta otra distribución. Ahí está, grado cero de Aries, esta otra distribución de los planetas por las casas. En ambos casos, o sea, las dos técnicas, tanto colocar el Sol en el ascendente como colocar el ascendente en el grado cero de Aries, están jugando, como decía antes, con la idea del inicio, el inicio del ciclo representado por la salida del Sol, o el inicio del ciclo representado por el grado cero de Aries, que es el punto de partida de la rueda zodiacal. Entonces, ambas aproximaciones tratan de enmarcar la vida del individuo dentro de lo que serían las pautas de un ciclo que estaba activo en el momento en el que ese individuo nació. No estoy diciendo que eso sea ilógico, no estoy diciendo que no haya un cierto fundamento para aproximaciones de este estilo, pero yo he hecho bastantes pruebas, no estoy desechando este enfoque por una objeción teórica, lo estoy desechando porque he buscado una buena cantidad de casos de personajes que nacieron el mismo día en la misma ciudad, buscar casos en los cuales un mismo día en una misma ciudad nacieron varias personas de las cuales hay información y comparar las pautas en la vida de esas distintas personas con la carta que se calcula a través de esas vías del Sol en el cero de, perdón, del ascendente en el cero de Aries o del Sol en conjunción con el ascendente. Y la conclusión a la que llegué es que no, que realmente es un marco de referencia bastante arbitrario el que nos proporciona y no podemos asumir que cualquier persona que haya nacido ese día vaya a tener una especial relación con los temas de casa 6, ¿verdad? Como aparecería aquí por el Sol en casa 6 y así sucesivamente, ¿no? Digamos que
no me parece una técnica sólida, no me parece una técnica fiable y en ningún caso me iría por allí. Entonces, nuestra otra posibilidad es trabajar, trabajar con la carta sin casas, ¿verdad? Sin hora, ¿verdad? Sin casas, no, nos olvidamos de las casas y calculamos la carta para el mediodía. O sea, lo único que vamos a hacer es calcular la carta para el mediodía y entonces con esto, con esta información, trabajamos hasta donde podemos llegar. O sea, no intentamos llenar o asumir la parte del rompecabezas que nos falta, sino tratamos de trabajar con las piezas del rompecabezas que tenemos. Y a partir de allí realizamos el correspondiente análisis, como digo, hasta donde sea posible llegar. La ventaja de una aproximación de este estilo es que también puede ser el primer paso para un proceso de rectificación, para un proceso de búsqueda de nacimiento de la hora de esa persona a través de diferentes enfoques, de una combinatoria de diferentes enfoques, dentro de los cuales incluiríamos también los acontecimientos, ¿verdad? Buscar que cuadren acontecimientos en la vida de la persona o que los rasgos físicos de la persona sean coherentes, en fin, ¿no? Digamos que el familiarizarnos con la base, ¿verdad? Familiarizarnos con esta dimensión estructural de la carta nos permite calibrar mejor las variantes que van apareciendo a medida que se van desplazando estos indicadores por el sistema de casas alrededor del día. Bien, disculpen que me haya extendido tanto en este preámbulo, pero metodológicamente hablando es importante, o sea, saber cómo nos vamos a aproximar al problema de trabajar con la carta de una persona de la cual desconocemos su hora de nacimiento. Entonces, la forma en la que me gusta trabajar, como digo, es con la carta sin hora calculada para mediodía y por supuesto asumiendo, al saber eso, que la posición de la luna no es necesariamente conocida. La luna se puede mover aproximadamente unos 14 grados en un día. Así que podemos asumir que si calculamos la carta para el mediodía, la posición real de la luna estará 7 grados por delante o 7 grados por detrás de la posición que obtengamos a mediodía. Entonces hay que trabajar también con teniendo conciencia de eso. Que por ejemplo no le podemos dar mayor fuerza a los aspectos de la luna, es decir, si vemos una cuadratura de la luna y Plutón en una carta de esta forma calculada para mediodía, sabemos que esa cuadratura podría existir, pero tal vez no. Por otra parte, también es una herramienta interesante esto de la variación de la luna cuando estamos estudiando la carta de esta forma para aproximarnos al tema, como decía antes, de la rectificación, como preámbulo a la rectificación. Porque si la persona tiene, calculando su carta para mediodía, una cuadratura entre la Luna y Plutón, y a mí me parece que la vida de esa persona refleja de manera muy clara lo que esa cuadratura, que sería especialmente fuerte, significa, entonces yo puedo asumir que muy probablemente haya nacido efectivamente cerca del mediodía. Pero si resulta que en la vida de esa persona no pareciera tener especial fuerza esa cuadratura, entonces podríamos pensar que la persona nació más bien hacia alguno de los extremos, hacia el comienzo del día o hacia el final del día, lo cual, por ese desplazamiento de unos 7 grados que les comentaba antes, debilitaría sustancialmente la fuerza de la correspondiente cuadratura. Vale, bien. Entonces, lo cierto es que
Ese es el caso con George Price. No tenemos su hora de nacimiento, así que vamos a tener que trabajarlo de esa forma. Pero bueno, ¿quién fue George Price? Estamos hablando de un científico que hizo contribuciones en varios campos, pero que es especialmente recordado por eso, esa fórmula del altruismo. Esa fórmula del altruismo que luce, luce así. Esta es la fórmula del altruismo, que es una formulación estadística que estaría explicando la forma en la que se transmiten, o sea, la forma en la que se transmitiría la carga genética asociada al altruismo. Y aquí tenemos que dar un pasito para atrás para entender de qué se trata, ¿no? En biología, en la evolución, en el estudio de la evolución, en la teoría de la evolución, hay una paradoja con respecto a al comportamiento altruista, que no es estrictamente, o que no está estrictamente limitado al universo humano, a la conducta humana, sino que en el reino animal en general nos encontramos con muchas criaturas que tienen conductas altruistas. ¿Qué significa la conducta altruista? Que en lugar de buscar la propia supervivencia y por lo tanto asegurar la máxima probabilidad de lograr transmitir sus genes a la siguiente generación, que recuerden que un poco de eso se trata la evolución, ¿no? De un impulso lograr transmitir la propia carga genética a una siguiente generación y por lo tanto ir desarrollando mecanismos que permitan lograr eso de manera más eficiente, de manera más eficaz y en ese proceso hay una competencia implícita con los otros seres vivos, en fin, ¿no? Aquello de la evolución darwiniana en términos de una competencia por recursos y por las mejores oportunidades para transmitir la propia herencia a una siguiente generación. Pero ¿qué ocurre? Las conductas altruistas existen, o sea, existen animales que se sacrifican a sí mismos o sacrifican esas posibilidades de sobrevivir y transmitir su carga genética por otros seres. Y en la especie humana sabemos que existe el altruismo, que es un rasgo que existe, que podemos ver conductas altruistas, conducta solidarias, entregadas a otro, en las cuales una persona es capaz de sacrificarse a sí misma por el bienestar de otros, ya sean sus seres queridos o incluso a nivel del sacrificio por una causa, por el bienestar de la gente de su país, en fin, ¿no? El altruismo existe en la naturaleza y existe en los seres humanos y por lo tanto hay que considerarlo como un rasgo ligado a la evolución, un rasgo que evolucionó junto con el resto de la vida sobre este planeta. Pero al ser un rasgo que precisamente va en contra de lo que es el fundamento de la selección natural, ¿verdad? Ese mecanismo de la selección natural que estaría guiando la evolución, choca con el principio del altruismo. Entonces, hubo un personaje de apellido Hamilton que sugirió que las conductas altruistas habían evolucionado dentro de grupos familiares. Es decir, que en principio el rasgo altruista tenía que ver con la posibilidad de sacrificarme por mi padre, por mi madre, por mi hermano, por mi hijo, es decir, por sacrificarme por seres con los cuales compartía una carga genética y que por lo tanto, aunque yo muriera en el proceso de sacrificarme por el otro, como balance final, mi carga genética, que también está representada por esas otras personas
que son mis consanguíneos inmediatos, mi carga genética sobreviviría. Entonces el sacrificio del individuo por el grupo ya no es una paradoja dentro de la selección natural si realmente no se está sacrificando por un otro, sino que está desarrollando una estrategia, digamos, indirecta para lograr preservar su propia carga genética que está representada en los otros. Entonces, digamos que esto estaría hablando de una base egoísta, entre comillas, o utilitaria, para ese rasgo del altruismo que normalmente es considerado un rasgo elevado desde el punto de vista moral, ¿verdad? Una cualidad moral elevada. Entonces, esto impresionó, esa teoría de Hamilton impresionó a Price y comenzó a trabajar con ella, aparentemente con la idea también de cuestionarla. Pero al final terminó más bien validándola y dándole esta formulación, llegando a esta fórmula, que utilizando términos estadísticos que no pretendo ni comprender ni mucho menos explicar, nos estaría hablando precisamente de cómo se da ese proceso de transmisión eh, de, de la información genética altruista, tomando como variable la cercanía o lejanía de las otras personas con respecto a mí desde el punto de vista del parentesco. Es decir, a medida que ese parentesco se va diluyendo, es menos probable que el rasgo altruista esté cumpliendo una función dentro de esta historia. Es decir, la idea sería que hay una relación entre qué tan cercana es la persona desde el punto de vista familiar, ¿verdad? Qué tanta afinidad consanguínea tengo con esa persona y la posibilidad de tener una conducta altruista con esa persona. Bien, lo cierto es que esta ecuación eh, realmente fue un impacto en la vida de Price porque le dio acceso o sea, le dio reconocimiento. Él estaba, dejemos un momento la ecuación, vayamos hacia atrás. Digamos que Price se casó, tuvo un par de hijas, se divorció, mantenía una relación con sus hijas, vivía en Nueva York junto con el resto de su familia y en un momento dado enferma de cáncer y lo operan de ese tumor que estaba en la tiroides. La operación sale mal y a partir de allí él tiene que tomar una medicación, tiene que tomar tiroxina y si la deja de tomar sufre depresiones muy fuertes y a partir de todo este resultado él cobra un seguro y con el dinero de ese seguro se va a vivir a Londres para tener un nuevo comienzo y está abandonando a su familia en términos prácticos. Él sigue manteniendo una relación con sus hijas, pero epistolar, ¿no? Evidentemente. Sus hijas se quedan en Estados Unidos, él viaja a Inglaterra y con ese dinero del seguro comienza una nueva vida en Inglaterra. Es en ese periodo, cuando él está en Inglaterra, en particular en 1968, cuando se da esto que les estoy contando, que él entra en conocimiento de estos trabajos de Hamilton, aborda matemáticamente, es decir, esto es la matemática aplicada a la genética. Entonces él realiza esos estudios matemáticos de la teoría de Hamilton y llega a esa formulación que les estoy comentando. Y esa formulación tuvo muy buena recepción. De hecho, aparentemente ocurrió algo súper curioso y es que él fue a mostrar este trabajo en una universidad en Londres y simplemente fue a mostrar el trabajo, a ver qué pensaban. Y unas horas más tarde sale de esa universidad
teniendo las llaves de una oficina, o sea, le dieron las llaves de una oficina, o sea, generó tanto interés la fórmula que había hecho que le dieron de inmediato un cargo honorario, las llaves de la oficina, y le pidieron que buscara su currículum para formalizar su presencia allí. Digamos que así sería el impacto de esta fórmula, que para quien la entienda representa una expresión muy simple, muy elegante de un problema que realmente había intrigado a quienes estudiaban este tema durante mucho tiempo. Pero lo cierto es que aquí entramos en la parte trágica de la historia del individuo, que es que a medida que se afirmaba en esta formulación del altruismo como un componente del proceso de selección natural, que en última instancia tenía realmente una base egoísta, o sea que el altruismo visto de esta forma no existía como cualidad moral, sino que era la proyección de un mecanismo de selección natural. Eso lo lleva a él a una crisis a nivel personal. Y la primera parada de esa crisis es que siendo un ateo, siendo un personaje que fue ateo toda su vida, en 1970, es decir, 2 años después de haber llegado a esta fórmula, se convierte al cristianismo, y se convierte al cristianismo de una manera radical, enfática. Y lo más importante viene un par de años más tarde, en el 72. En el 72 él está a punto de morir, otra vez por problemas de salud, y sobrevive, y entonces a partir de allí tiene como una especie de segunda conversión aún más radical que la primera, donde afirma que Jesús le comentó o le comunicó, le transmitió que tenía que darlo todo, o sea, que tenía que desprenderse de todo. Como dije, desde el momento en el que se convierte al cristianismo, eso tiene un impacto en su vida, y es como si buscara a través de la actitud cristiana, de la solidaridad cristiana, de la ayuda a otros, que forma una parte tan importante del cristianismo, eh, eh, buscara precisamente compensar esa visión del altruismo como algo mecánico, como algo carente de valor real desde el punto de vista moral. Y entonces él tiene durante esos años, 70 al 72, una actitud de altruismo, ¿no? De poner su energía al servicio de otros. Pero allí, a partir del 72, esto se vuelve extremo y empieza realmente a dar todas sus posesiones, a ayudar a los indigentes, a llevarse los indigentes a su casa, en fin, ¿no? Empieza en un proceso, como digo, absolutamente extremo, radical, que por supuesto lo va empobreciendo hasta el extremo. Y no recuerdo ahorita la fecha, vamos a buscarla, por aquí está. eh, Hice una pequeña basecita de datos con los datos que he podido encontrar hasta ahora. Ajá, aquí tenemos los hitos que conozco hasta ahora. Habría que investigar más, ¿no? Ir llenando más puntos importantes en su vida. Pero aquí está la fecha en la que muestra su fórmula y le dan las llaves de la oficina, ¿no? Eso que les comentaba, eso fue el 24 de septiembre de 1968. La conversión al cristianismo fue el 6 de junio del 70. Esto lo sabemos por testimonios, por cartas que han sobrevivido del personaje, la fecha exacta en la que ocurrieron estos hitos. Ese momento de la cercanía a la muerte que da inicio a la etapa de altruismo radical, que sería precisamente el día de Navidad, el 25 de diciembre del 72. Y posteriormente, luego de ese periodo que va entre diciembre del 72 y enero del 75, durante ese periodo de tiempo que él estuvo practicando ese altruismo radical,
termina suicidándose. Se corta una arteria y se desangra y muere. Eso ocurre, como dije, el 6 de enero del 75. Y aparentemente la razón es que llega al punto en el que no puede mantener esa actitud altruista extrema, y se ve atrapado dentro de las contradicciones y termina, bueno, suicidándose. Esta historia ha sido contada más de una vez con distintos niveles de profundidad en el acercamiento al personaje. Se puede contar muy brevemente, sin entrar en tantos detalles, como una especie de historia moral, de anécdota, del hombre que se confronta con su propio egoísmo a partir de la fórmula que descubre, y entonces trata de superar ese egoísmo en la entrega a otros, y al final termina cayendo en una situación que es insostenible. Pero hay otros factores dentro. Bueno, y además estaría el tema de la culpa, el tema de sentirse culpable porque había dejado atrás a sus hijas, que eran sus seres cercanos, esos seres por los cuales, según su fórmula, él tendría que haberse sacrificado, y realmente no fue capaz de hacerlo, ¿no? En lugar de permanecer al lado de ellas, tomó el dinero del seguro y se fue a otro país a comenzar su vida de nuevo en otro país. Entonces, bueno, todas esas contradicciones supuestamente estaban allí funcionando, pero también está el tema de la condición médica que les conté, el tema de que él tenía que tomar un medicamento, y que si dejaba de tomar ese medicamento se deprimía, y que muy probablemente buena parte de lo que él vivió, incluyendo esas conversiones, esas experiencias místicas, él hablaba de que Dios le hablaba, de que tenía conversaciones con Jesús, de que tenía una línea directa con la divinidad. Todo eso también es muy probable que haya estado ligado a desequilibrios a nivel neuroquímico, independientemente de que esas experiencias, por supuesto que pueden tener realidad. No estoy negando la posibilidad de experiencias espirituales, de experiencias místicas. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un cuadro complejo, y que parte de la complejidad de ese cuadro pasa por esa condición médica de él, que lo llevaba a deprimirse si dejaba de tomar ese medicamento, y que por periodos de tiempo efectivamente dejó de tomarlo. Bien, bueno, lo cierto es que ahí ya tenemos al personaje. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos grabando para ver cuánto me puedo extender más. Bien, todavía podemos avanzar un poco. Bueno, esta es la carta del personaje con las limitaciones que ya les comenté. No tenemos las casas. Está calculada para el mediodía, está calculada para 6 de octubre de 1922 al mediodía en Nueva York, y por lo tanto esta posición de la luna podría estar 7 grados por delante o 7 grados por detrás, lo cual en este caso nos permite afirmar que su luna estaba en Aries. Con toda seguridad podemos decir que tenía la luna en Aries. Lo que no sabemos es exactamente en qué grado de Aries aparecería esa luna. Pero resulta curioso que tengamos un sol en Libra, ¿verdad? Porque tenemos el sol y la luna en signos opuestos, lo cual por supuesto que significa que nació cerca de una luna llena, lo cual no es que sea nada fuera de lo común, pero lo que digo es que esa oposición entre el sol y la luna de alguna forma resuena, ¿verdad?, con la historia que hemos estado contando, sobre todo al estar entre Libra y Aries, porque de alguna forma coloca sobre el tapete el tema de la relación entre el yo y el otro, independientemente de la casa en la que caiga, independientemente de en qué casa caía esta luna y en qué casa caía este sol. Eso de tener el sol en Libra y la luna en Aries lleva de forma natural a la persona a indagar, a plantearse en ese tema de la relación con el otro.
Entonces, interesante ese dato. Y si en principio yo fuese a mover esta luna, la estaría moviendo más bien en la dirección que refuerza la oposición a la dirección en la cual se debilita. Recordemos que podría estar unos 7 grados por detrás de esta posición, lo cual nos colocaría precisamente en el grado 12 de Aries y la oposición al Sol sería exacta, o podríamos avanzar la Luna unos 7 grados y llegaríamos hasta el grado 26 de Aries, con lo cual la oposición se debilita bastante. Entonces, si yo fuese a especular con respecto a una hora de nacimiento para este personaje a raíz de la información de su vida que hemos observado, definitivamente pensaría en una hora anterior al mediodía, o sea que haya nacido con la luna más cerca de la oposición al Sol. Otro hito importante, de nuevo, siguiendo con la luna, es que fíjense la cercanía que hay entre la luna y Quirón. Quirón es el planeta más cercano a la luna. Ustedes saben que Quirón tiene que ver con el aprendizaje a través del dolor, el contacto con las experiencias ásperas, difíciles, dolorosas, en su sentido más leve, ¿verdad? Más trivial, simplemente es lo incómodo, lo que está fuera de lugar, lo desajustado, lo desequilibrado. Pero en su caso extremo, en su expresión extrema, Quirón es el dolor que puede llegar a ser desgarrador. Y teniendo en cuenta la vida del personaje y su muerte y sus preocupaciones precisamente por atender al bienestar de otros, de reaccionar ante el dolor de otro, teniendo en cuenta todo eso, no deja de ser llamativa la posibilidad de que esta conjunción entre Quirón y la Luna haya sido fuerte. Es decir, que de nuevo es otro argumento para pensar que haya nacido más temprano y que la Luna haya estado relativamente cerca de esa posición de Quirón. Bueno, independientemente de en qué grado haya estado la Luna, no sabemos exactamente el grado de la Luna, evidentemente son apuntes para regresar sobre ellos más adelante, pero independientemente de esto es súper llamativa la conjunción Sol-Saturno. Y de hecho, como digo, sería sugerente imaginarnos una carta donde por una parte aparece el Sol en contacto con Saturno y por la otra la Luna en contacto con Quirón. Entonces no sería solamente la oposición entre el Sol y la Luna, sino sería una oposición potenciada, por así decirlo, a través del contacto con esos dos indicadores. El aprendizaje a través del esfuerzo, el enfrentamiento a los límites y a los obstáculos que es Saturno, también por supuesto la estructura, la búsqueda el establecimiento de líneas claras que me permitan orientarme en el mundo, como he dicho en otras ocasiones, Saturno representaría ese principio que en la filosofía nietzscheana era conocido como lo apolíneo, ¿no? Entonces una conjunción Sol-Saturno perfectamente es compatible con la idea de la ciencia, ¿no? La idea del abordaje del tema de la comprensión de la vida a través de la ciencia, es decir, a través de estructuras, pero también con las limitaciones, las barreras que puede representar ese Saturno. Entonces, por una parte, el Sol-Saturno y por la otra la conjunción Luna-Quirón en tensión, bueno, podría estar hablando de este tema recurrente en la vida del personaje, como decía, de la relación con el otro y de los aspectos problemáticos de esa relación con el otro. Como les dije, él se divorcia, pero no solo es que se divorcia, sino que tiene una larga sucesión de intentos de pareja infructuosos. Intentó proponerle matrimonio a una cantidad
de chicas que conoció, ninguna lo aceptó, trató de reconciliarse con su esposa. Como digo, ese no es solamente desde el punto de vista de la ética, sino desde el punto de vista de sus relaciones interpersonales en general, donde pareciera que el tema yo otro adquiere muchísima fuerza. Pero de nuevo, no es solamente la conjunción Sol-Saturno, es también la cuadratura de Plutón a ese Saturno y al Sol. De hecho, fíjense en este detalle, vamos a disminuir el orbe, disminuimos el orbe, lo llevamos al límite, y fíjense que los únicos dos aspectos que tienen un orbe tan pequeño, un orbe en el orden de los pocos minutos, serían esta cuadratura entre Plutón y Saturno, ¿verdad? Esta sería la cuadratura Plutón-Saturno, que por supuesto también es cuadratura Plutón-Sol, que tiene un orbe muy, muy estrecho. O sea, este aspecto es particularmente fuerte precisamente por lo exacto que es. Y por cierto que también llama muchísimo la atención, dado el tema que lo obsesionó, este tema del altruismo, el altruismo que sabemos que lo asociaríamos con las ideas de entrega, sacrificio, generosidad, que son todos temas vinculados al asteroide Lilith 1181. Para quienes han visto otros materiales míos, saben que yo trabajo con este asteroide dentro de la caja de herramientas con la que al final me he terminado sintiendo cómodo. Incluí este asteroide Lilith 1181, que lo interpreto de esa forma, lo interpreto como un indicador asociado a la cualidad de entrega, de solidaridad, que en su lado negativo se puede vivir como la polaridad víctima-victimario, ¿no? En su sentido positivo sería la capacidad para realizar sacrificios por aquellos seres que nos resultan cercanos, entrañables, queridos, y se puede entender desde un punto de vista, como digo, totalmente positivo, como un indicador que nos mueve hacia el contacto con el otro, hacia la solidaridad. Pero, como todo indicador astrológico, tiene también un potencial negativo, que en ese caso sería la polaridad víctima-victimario. Pero en este caso lo interesante, lo que digo, que me parece que es llamativo, es que tenemos un sextil entre Mercurio, que es el planeta del intelecto. Fíjense que Mercurio aparece en el grado 29, minuto 27 de Libra, y ese asteroide Lilith 1181. Ya nada más esto merece una mención aparte para quienes necesiten reforzar o reafirmar el aporte que puede tener ese asteroide dentro del lenguaje astrológico, porque me permite sumar un ejemplo más a los muchísimos que ya he revisado en otros materiales y a los todavía más que tengo registrado, de casos en los cuales las vidas de personas en los cuales los temas de Lilith 1181 son especialmente claros, especialmente llamativos, corresponden con emplazamientos también significativos de ese asteroide en la carta de la persona. Y en particular en este caso, como digo, es muy llamativo que el planeta del intelecto en la carta de un científico que se dedicó al estudio del altruismo esté en sextil con ese asteroide que asociamos al tema del altruismo. Por cierto, que otro factor que astrológicamente asociaríamos al tema del altruismo sería el signo de Piscis, su regente tradicional, que es Júpiter, y el planeta que modernamente está asociado a Piscis, que es Neptuno. Júpiter, Neptuno y el signo de Piscis serían también indicadores que uno podría esperar que tuviesen algún protagonismo. En el caso de Júpiter está clarísimo, ¿verdad? Tenemos la conjunción entre Júpiter y Mercurio. Júpiter en el grado 25, Mercurio en el grado 29. Aquí hay una conjunción Júpiter-Mercurio que estaría reforzando este sextil súper exacto de Mercurio a Lilith 1181. Pero además fíjense
qué cosa tan interesante cuando uno aumenta el orbe, de nuevo, ahí está. Fíjense que aquí se forma, bueno, de hecho déjenme para que se vea, claramente, disculpen, perdón, eh, vuelvo a cargar. Ok, para que se vea claramente, vamos a colocar únicamente a Lilith 1181, Júpiter, ok, ahí está. Ok, un momento. Ajá, ahí lo tiene. En la carta de George Price no es solamente que Mercurio y Lilith 1181 se encontraban en sextil, sino que estaban formando un yacht, estaban formando la base de un yacht que llegaba a Lilith natural en Piscis, ¿verdad? En el signo de Piscis, que como les dije, el signo de Piscis, por ser el signo mutable de agua, es decir, el signo que busca establecer un vínculo afectivo a través del mundo de las emociones o con el mundo de las emociones, el explorador del mundo de las emociones, el signo que se deja seducir por el mundo de las emociones, bueno, todo eso hace que Piscis sea un campo de desarrollo propicio para la empatía. O sea, la energía pisciana es una energía fuertemente empática y por lo tanto es la base para conductas altruistas. Y entonces tenemos nada más y nada menos que un dedo de Dios que está apuntando al Lilith natural en Piscis. ¿Por qué esto resulta tan importante? Porque el altruismo de Price en última instancia fue desproporcionado, fue un altruismo caótico que terminó conduciéndolo a la muerte. Y eso llama la atención porque Lilith natural sabemos que está asociada a una especie de vacío que tratamos de llenar. O sea, hablar del hambre de Lilith es una manera de aproximarse al indicador totalmente válida. Yo suelo hablar de Lilith como fuerzas de la naturaleza que buscan expresarse a través de ese punto. Pero esas fuerzas de la naturaleza tienen una cierta voracidad, o sea, también podemos asociar a Lilith con una cierta capacidad para devorar o para devorarnos. En ese sentido, es un indicador opuesto a la luna. La luna tiene que ver con nutrir, Lilith natural tiene que ver con devorar. Por eso podemos decir que Lilith es la sombra de la luna y no tiene nada de raro que haya sido llamada la luna negra o que su forma de calcularla tenga que ver con el foco vacío de la órbita lunar, ¿no? Con el estudio del foco vacío de la órbita lunar. Es literalmente un indicador que está ligado a un espacio vacío que busca ser llenado y que puede representar una pulsión extrema, una pulsión que se vincula a un intento de lograr sobrevivir a toda costa, ¿no? O sea, algo así como que lo que asociamos a Lilith podemos sentir que es algo que si no lo satisfacemos podemos morir. O sea, el hambre de Lilith es un hambre en ese sentido potencialmente angustiosa. Y resulta que, como decía, la base de ese Mercurio conjunción Júpiter haciéndole sextil a Lilith 1181 que nos puede hablar de la aproximación científica, entre comillas, de la aproximación mental al tema del altruismo, ¿verdad? Esta conexión mental con el tema del altruismo, al final termina desembocando en esta expresión turbulenta, caótica, del altruismo
que representa esa Lilith natural en el signo de Piscis. Entonces ya nada más esto, como digo, es extremadamente llamativo. Vamos a regresar. Ajá, ahí está. Bien, ok, seguimos acá. No quiero terminar, déjenme ver cuánto tiempo nos queda. Wow, no quiero que este material quede demasiado largo, así que voy a analizar una fecha, voy a analizar una fecha en la vida del personaje. Vamos a colocar la fecha que nos llame más la atención. Bueno, ese que les conté de cuando muestra su fórmula, que la acababa de descubrir, este episodio de llegar a esta universidad que en Londres y que la fórmula impacte tanto a la gente de la universidad que le hayan terminado dando las llaves de una oficina, ocurrió poco tiempo después de haber realizado su correspondiente formulación. Es decir, la fórmula aparentemente ya la habría hecho entre agosto y septiembre. No tengo la fecha exacta, pero probablemente haya sido en agosto de este año 68 que él llegó a su fórmula y la muestra en esta universidad el 24 de septiembre. Pero estamos hablando en términos de época, en términos de zona de su vida, de una época más o menos precisa, ¿no? Y es el tipo de, digamos, eh, eh, el tipo de acontecimiento o el tipo de dato que podemos analizar, que vale la pena analizar a través de técnicas como progresiones o direcciones. Por supuesto que también podemos usar tránsitos, ¿sí? Podemos colocar los tránsitos y los tránsitos son interesantes, pero tenemos que tener en cuenta que los tránsitos de ese día serían los únicos que podemos en los únicos en los que podemos incluir los planetas de movimiento rápido. Por ejemplo, sabemos que ese día que él fue a presentar esa fórmula en esta universidad, había una conjunción de Venus, Mercurio, ¿verdad? Venus en el grado, vamos a ponerlo un momentito por aquí, vamos, vamos, ok. Ajá, tenemos a Venus en el grado 27-15, Mercurio en el 27-21. Había una conjunción exacta de Mercurio y Venus y de nuevo esto está calculado para mediodía, no sabemos a qué hora fue, pero a mediodía la luna también estaba allí. Es decir, si esto ocurrió cerca de mediodía, lo cierto es que fue en un momento en el que Venus, Mercurio y la luna estaban los tres alineados muy cerca de su Júpiter natal. Su Júpiter natal estaba en el grado 25. Entonces, por supuesto que esto es llamativo para ese momento particular en el cual muestra su fórmula en esta universidad y tiene ese éxito tan tremendo que tiene. Pero no sería un indicador que podamos tomar en cuenta para el descubrimiento, ¿verdad? Para haber descubierto esa fórmula, porque el descubrimiento ocurrió varias semanas antes y no sabemos exactamente qué día fue que se le ocurrió esta fórmula del altruismo. Entonces, si vamos a trabajar por tránsito, no podemos utilizar los planetas de movimiento rápido. Tenemos que utilizar solamente los planetas de movimiento lento. Y en ese sentido, sí, hay algo que también puede ser llamativo, porque tenemos a Neptuno muy cerca de Venus. Es la época en la que Neptuno estaba cerca de Venus. Aquí lo vemos. El punto en el cual él realiza su descubrimiento debió ser más o menos por aquí, en agosto del 68, y fíjense que era la época de su vida en la cual Neptuno se estaba acercando a su Venus. Ya se había acercado bastante a comienzos del 68 y tuvo un primer contacto exacto
poco tiempo después, a comienzos de diciembre. Entonces, esta época en la que presenta la fórmula, o sea, agosto y septiembre, esta zona de agosto y septiembre, aunque no corresponde a un punto de máxima actividad de Neptuno, está enmarcado dentro de ese acercamiento de Neptuno a Venus, que es interesante porque Neptuno sería otro de esos indicadores que vinculamos al tema del altruismo. Por otra parte, en ese mismo sentido, podríamos pensar en la cercanía de Marte a Lilith 1181, unos pocos días antes, como otro factor que pudo estar activo en esa época de su vida, pero como digo, a nivel de tránsitos es relativamente poco lo que podemos usar. Tenemos que confiar es sobre todo en los planetas de movimiento lento. Si vamos a ser estrictos, lo que tenemos que hacer es limitarnos a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, el nodo norte, Lilith y Quirón. Esto es. Esto es lo que podemos utilizar, los indicadores que podemos decir que estaban activos más o menos en esos mismos lugares para la época en la cual él realizó su descubrimiento. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puede resultar llamativo este Quirón haciéndole oposición a su nodo norte. Sería un factor que podría ser llamativo. También la Lilith natural, el tema de que haya sido la época en la que Lilith natural le estaba haciendo trígono a su sol, ¿no? Eso también podría ser llamativo. Pero, como digo, es relativamente poco lo que podemos hacer por tránsitos cuando no tenemos la hora de nacimiento de la persona y tampoco tenemos el día exacto del acontecimiento que estamos estudiando. Por eso, en este tipo de casos, es preferible utilizar direcciones, por ejemplo las direcciones ecuatoriales, que son las que yo prefiero usar, o progresiones, como por ejemplo las progresiones secundarias. Vamos a colocar de nuevo todos los planetas, ok, y entonces ahí estamos. Si nos colocamos en progresiones secundarias, resulta muy llamativo que el Sol se encontrara haciéndole cuadratura a esa posición de Lilith 1181. Esa Lilith 1181 que les comentaba que es un indicador que podemos asociar directamente a este tema del altruismo. Bueno, que justo en ese momento de su gran descubrimiento, el Sol progresado le estuviese haciendo cuadratura a esa Lilith 1181. Es decir, una activación fuerte dentro de su mundo interno del contacto con ese principio. Una conexión que también va a representar turbulencia en su vida. Esa tensión de la cuadratura tiene todo el sentido del mundo, porque al final esto va a terminar desencadenando la serie de eventos que terminarán con su suicidio, ¿no? Entonces, digamos que el contacto con Lilith 1181 es coherente, y también es coherente que ese contacto venga a través de una cuadratura. Pero lo más llamativo de este momento, que fue el momento en el cual su vida cambia, ¿verdad? Su vida se transforma por completo en este instante, es la cuadratura, la cuadratura por progresiones de Plutón a Saturno, que ocurrió, esa cuadratura ocurrió por aquí, sería por aquí más o menos, mayo, por esta zona, mayo de ese año 68, en ese punto fue cuando la cuadratura de Plutón a su Saturno natal fue exacta. Ustedes saben que por progresiones uno normalmente no utiliza los planetas de movimiento lento.
pero la única excepción es cuando se dan aspectos exactos. Cuando un planeta lento, por progresiones, llega a un punto de exactitud, eso definitivamente es significativo, es llamativo. O sea, tiene un impacto en la vida de la persona. Entonces, que un momento que represente el clímax de su vida intelectual, aquel aporte por el cual va a ser más recordado y que además representa como la historia que lo proyecta como personaje luego de su muerte, bueno, que ese instante, como digo, esté asociado al momento en el que Plutón, el planeta de las experiencias extremas y asociado también al tema de la muerte, le esté haciendo cuadratura a su Saturno natal, ese que tiene que ver con los límites, las estructuras, las fórmulas también, ¿no? Esa idea de la fórmula que le encuentra y que le cambia la vida y que lo impacta tanto, bueno, está asociado a esa cuadratura de Plutón a Saturno por progresiones. Por supuesto que el momento exacto, no lo sabemos porque también puede variar un poquitito por progresiones el momento exacto, dependiendo de la hora de nacimiento de la persona, pero mínimamente, o sea, puede variar unos cuantos días o a lo más un mes, pero sabemos que esa fue de todas, aunque no sepamos la hora de nacimiento de George Price, sabemos que esa fue la época de la vida en la que un acontecimiento singular desde el punto de vista astrológico, que era el momento de la exactitud de ese Plutón progresado a Saturno, se estaba dando. Pero además de eso, además de este contacto, fíjense qué ocurre cuando vemos direcciones ecuatoriales. Cuando vemos por direcciones ecuatoriales la carta de ese momento, bueno, nos encontramos con que esa Lilith 1181 asociada al altruismo estaba llegando en ese momento a una conjunción exacta con su conjunción Sol-Saturno. De hecho, Lilith 1181 estaba en el punto medio entre el Sol y Saturno. Podemos ver exactamente. Ajá, aquí está. Ajá, Lilith 1181 estaba a 1 minuto, 4 segundos de la exactitud al punto medio entre esta conjunción Sol-Saturno. Esto es notable, o sea, esto es notable, que un indicador que asociamos al altruismo estuviese llegando por direcciones ecuatoriales al punto medio entre ese Sol y ese Saturno en el momento en el que esta persona formula esa ecuación, descubre esa ecuación que estaría explicando el mecanismo para la propagación del altruismo en términos de evolución, ¿no? Entonces, como digo, es realmente impresionante. Por otra parte, nos encontramos con que Venus estaba en el grado, su Venus natal en el grado 2654 de Escorpio, y en ese momento, ¿verdad? En ese momento nos encontramos con el Sol, nos encontramos con el Sol en el grado 2630, ¿verdad? El Sol en el grado 2630 y Saturno en el 25. Entonces fíjense cómo esta Venus está recibiendo por direcciones a esa conjunción Sol-Saturno natal. En particular el contacto Venus-Sol era extremadamente exacto. El contacto Venus-Sol era de apenas 24 minutos de arco. Entonces, de nuevo, es notable. Esa conjunción Sol-Saturno, bueno, digo, es evidente, no lo he mencionado, pero es evidente que además de Neptuno, Júpiter, el signo de Piscis, y ese asteroide Lilith 1181, Venus y también la Luna, ¿verdad? Tanto Venus como la Luna serían indicadores que también tendrían que ver con el tema de la entrega, el tema del altruismo, el tema de poner nuestra energía al servicio de otro, porque son dos planetas
muy asociados con lo relacional. Son dos planetas que están muy vinculados a los aspectos relacionales de la psique humana. Entonces, nada, la llegada, o sea que justo en ese momento el Sol y Saturno estuviesen llegando a esa Venus, me parece de nuevo un punto súper llamativo. Además, que esa Venus se encuentra también en tensión con la Lilith 1181, si observamos nuevamente la carta, eh, y aumentamos un poquito el orbe, bueno, ahí está, ¿no? Ahí lo ven. Ahí está la cuadratura entre Venus y Lilith 1181 que tiene, bueno, ni siquiera tenía que subir el orbe tanto. A ver, esto es Venus, Lilith 1181. Sí, yo pensé, no sé por qué creí que era más, que tenía un orbe mayor. Sí, ahí está, ahí está. A ver, Venus está en el 2654, Lilith 1181. Ah, sí, es correcto, están a menos de 3 grados. Es una cuadratura muy exacta. O sea, de nuevo, tiene mucho sentido, aparte de las asociaciones propias de Venus, y de que esa Venus también estaría en contacto con la Lilith 1100, perdón, con la Lilith natural, ¿verdad? Ese tema de la Lilith natural que comentábamos antes, esa Lilith natural en Pisces, que también podía ser un factor para el aspecto más caótico de la evolución del altruismo en este personaje. Pero fíjense que hay un contacto directo entre Venus y esa Lilith 1181, que sí es un indicador claramente asociado al tema del altruismo, y justo en el momento en el que por direcciones, el Sol y Saturno están llegando a esta Venus y por lo tanto activando la cuadratura con Lilith 1181, y esta Lilith 1181 está llegando a esa conjunción Luna-Saturno en el momento en el que se dan, se sincronizan esos dos eventos. Bueno, George Price llega a esta formulación que hemos comentado. Bien, en ese mismo sentido, fíjense lo que ocurre cuando colocamos la fecha de su muerte, colocamos la fecha de su suicidio, y fíjense en Plutón para el momento del suicidio. El Plutón por direcciones ecuatoriales en el momento del suicidio estaba en el grado 2848 de Leo, es decir, haciéndole una conjunción a Lilith 1181 de 42 minutos de arco. O sea, estaba activa. O sea, la dirección de Plutón a Lilith 1181 ya estaba activa para ese momento. Entonces, es llamativo, ¿verdad? Que en el momento en el cual esta persona muere, se suicida, como consecuencia de ese desarrollo extremo y caótico de su relación con el tema del altruismo, el planeta asociado a la muerte por direcciones ecuatoriales estuviese llegando a ese indicador que vinculamos al tema del altruismo. Esto definitivamente también es muy llamativo. Entonces, como se darán cuenta, es mucho lo que uno puede decir de una carta, de una persona, es mucha la información que uno puede llegar a extraer sin tener la hora de nacimiento. Por supuesto que nos faltan piezas en este rompecabezas y que resultaría totalmente válido que hiciéramos el esfuerzo de rectificar su hora, de encontrar una hora de nacimiento que nos parezca viable para el personaje. Y eso es algo que pienso hacer en los próximos videos que le dedique a este personaje, a George Price, dentro de la comunidad de River. La idea con este material es que sea una presentación del personaje, que la podemos dejar hasta aquí. Yo creo que para quien no quiera profundizar más en este caso de estudio, la información que hemos compartido hoy es suficiente, y por supuesto queda la invitación para que ustedes profundicen en el personaje. Ahí están los datos de nacimiento.
6 de octubre de 1922 en Nueva York, y ustedes por su cuenta pueden analizar esas fechas que les comenté, esas fechas que ubiqué, eh, el, cuando muestra su fórmula, 24 de septiembre del 68, cuando se convierte al cristianismo, 6 de junio del 70, cuando vive ese episodio de cercanía a la muerte, 25 de diciembre del 72, y cuando se suicida, 6 de enero del 75. Digamos que con lo que ya hemos conversado es suficiente para que ustedes sigan indagando por su cuenta, o para que simplemente comprobemos una vez más ese correlato continuo que nos proporciona la astrología de los acontecimientos que vivimos y de los acontecimientos que compartimos en este mundo. Pero para quienes quieran profundizar más en el personaje y veamos qué estrategias podemos ubicar para tratar de acotar la hora de nacimiento, qué otros análisis podemos hacer cuando agregamos estas otras fechas, otras posibles fechas también que vaya descubriendo, porque por aquí encontré y me estoy leyendo. Disculpen, esto es otra cosa. Esto tiene que ver con fisionomía, ¿no? Con el tema del análisis fisionómico como una herramienta para aproximarse también al posible signo ascendente, ese tipo de cosas. Pero lo que les quería comentar es que me conseguí esta biografía de Price, el precio del altruismo, George Price y la búsqueda de los orígenes de la benevolencia. Esta biografía eh, tiene muchísima información sobre el personaje, entonces es probable que pueda ir sacando otras fechas importantes en la vida que ayuden a avanzar, ¿no? En esto de encontrar una hora que calce con los acontecimientos en la vida del personaje. Esto otro de analizar rasgos fisionómicos. Tenemos varias fotos del personaje, podemos analizar rasgos fisionómicos, la estructura del rostro. No, esto no, en ningún caso piensen que soy de la opinión de que los rasgos físicos de una persona sean suficientes para determinar su signo ascendente, no lo creo. Pero sí le he ido ganando respeto con el paso del tiempo a la aproximación fisionómica, a que sí hay rasgos que pueden desarrollarse o marcarse en una persona vinculados a su signo ascendente, y que vale la pena incorporarlo a la caja de herramientas cuando uno está haciendo este tipo de análisis. Entonces, abordar el problema también por esta vía, abordarlo, como digo, a través de un mayor estudio de acontecimientos en la vida del personaje, utilizar otras técnicas, agregar, por ejemplo, lo que nos podrían decir las revoluciones solares de estas fechas importantes, en fin, ¿no? Digamos que hay mucho más que uno puede hacer para seguir profundizando en este caso y seguir aprendiendo, porque básicamente lo que uno busca cuando estudia un personaje interesante desde esta perspectiva astrológica no es llegar a decir una última palabra sobre el personaje, sino aprender, o sea, recorrer un camino que en última instancia nos permite interiorizar el simbolismo astrológico y ganar destrezas al utilizarlo. Bien, perfecto. Entonces lo dejo por aquí, y quienes quieran recibir las notificaciones de los próximos videos que grabe sobre este caso de estudio, bueno, los invito a unirse a mi comunidad en River.
en el mismo video dejaré el enlace para quienes quieran incorporarse a la comunidad. Y bueno, allí crearé una publicación, haré una publicación donde compartiré este primer video y donde iré agregando los otros materiales que vaya haciendo sobre este caso. Entonces lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto.